gran gusto estar aquí transmitiendo la palabra de nuestro Padre este día domingo por la mañana junto a mi esposa Mori, agradeciéndole al Padre los que están sintonizando, los que van a sintonizar, y espero que vivamos un tiempo muy edificante hoy en la mañana al respecto de la palabra de nuestro Padre. Así es, buenos días a todos, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. Aprovechemos este tiempo para escuchar palabra, para alimentarnos y ayúdenos también a compartir, porque eso es muy importante para que otros puedan escuchar la palabra. Así que vamos a estar con ustedes en este tiempo glorioso. Es interesante, Mori, porque estaba estudiando yo la palabra al respecto de las consecuencias que puede uno sufrir al tener un fracaso o un evento muy fuerte en la vida de uno. La muerte de un familiar, el fracaso de un emprendimiento, invertirse en algo, no se salió bien el negocio y uno se queda mal. Y precisamente pensando en eso, porque estaba enterándome de algunas cosas con unos amados que no les salió muy bien lo que quisieron hacer al respecto de un negocio. Y me consultaron para poder orar por ellos y reanimarlos y darles esperanza de que de una vez lo determinamos, lo decimos, que no es lo último, que el Padre es bueno y va a sigue teniendo misericordia a pesar de los fracasos de uno, ¿verdad? Financieros, espirituales, de todo tipo, incluso de pecado. Yo es completamente seguro que el Padre es todo misericordioso, incluso cuando uno comete errores de tipo espiritual, ¿verdad? Sí, definitivamente el Padre nos da, perdón, si estaba escuchando bien. Sí, se escucha. Una nueva oportunidad. Él es misericordioso y en lugar de que nos quedemos como atrancados, ¿verdad? Él nos da el ánimo para seguir adelante, y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Bajamos el ánimo, pero siempre hay una nueva misericordia, ¿verdad? Lo que pasa es que esa palabra trancado que utilizaste es a la que yo me refiero, pero internamente. Sí. Hemos sufrido algunas situaciones que nos han atrancado. Esa palabra está entendible al respecto de lo que quiero decir. Te quedas choqueado. Aquí en Guatemala decimos choqueado, ¿no? Choqueado quiere decir en shock. O con temor, ¿verdad? Con temor o traumado incluso. Ya no vuelvo a hacer esto, ¿verdad? Como aquella muchacha que dijo, no, yo he decidido nunca casarme por malas experiencias. Exacto. O una experiencia mala que tuvo, que entregó su corazón. El chico le salió mal, la traicionó y ella decidió ya no casarse. Y es precisamente de esto lo que queremos hablar, de que adelante de nosotros siempre el Padre, en su bondad, va a abrir una puerta nueva, te va a dar una nueva oportunidad. No tomes en cuenta tu edad, no consideres lo que te ha sucedido, sino que considera la misericordia de nuestro Padre. La misericordia de nuestro Padre, porque Él es el que establece nuevos tiempos, repito, abre nuevas puertas. Por ejemplo, si hubiera alguien que no le funcionó, esta chica que, por ejemplo, que me inventé ahorita o que pensé, yo le recomendaría, si hubiera alguien así que le fue mal con alguien, esperar un tiempo, orar, ministrarse, sacar eso feo que obtuvo, y ya después conocer a nuevas personas, obviamente de la fe, ¿verdad? Y probar con alguien más. Ahora ya con la experiencia esta anterior, ya conducida, ya sabiendo
reconocer señales, etcétera, y estoy seguro que le va a ir mejor o le va a ir bien. ¿Por qué? Por ese que te salió mal, vas a frustrar tu vida y no te vas a casar, por ejemplo. No, yo creo que todos en la vida tenemos que, el Padre nos enseña y permite algunas situaciones para que aprendamos. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia como tú dices, pero ya de adultos ya son otros tipos de situaciones que vivimos, ¿verdad? De jóvenes pues son... O sea que tú sí consideras que yo fui tu redentor al venir aquí y salvarte al momento que te casaste conmigo. Bueno, él es feliz, él es feliz diciendo que él es mi redentor. Además arreglé la raza yo. No, porque nuestros hijos miden 1,82, 1,85, entonces yo le digo, yo te arreglé la raza, porque si se hubiera casado con una chaparrita no le hubieran salido los hijos altos. Yo tuve un secretito ahí que el padre me reveló, que cuando estabas embarazada, ¿te acordás que bendije a nuestros hijos para que fueran más altos, ¿verdad? Sí. Que yo? Y gracias al Padre salieron así. Y le doy gracias al Padre porque es una realidad esa de bendecir a tus hijos antes de que nazcan. Exacto. Ahora los tenés que ver para arriba. Sí, eso era la ilusión que él tenía, verlos para arriba. ¿Verdad? Pero se siente raro. Ver los hijos para arriba se siente raro. Pero es una gran bendición. Entonces, que quede claro, yo fui el redentor de la Mori y yo la salvé de la tribulación de las... Yo sé que las mujeres me van a decir ahí, bueno, pastora, defiéndase, pero dejémoslo. Si él es feliz con eso, dejémoslo, ¿ok? Vamos a la palabra mejor, que es más importante. Fíjate que en Lucas 5 acontece que a un apóstol, ¿no? A un apóstol, ya nombrado apóstol, con la presencia del Señor en persona. O sea, imagínate esa magnitud de gloria que esos hombres tenían, tener nada más y nada menos que al mismísimo Señor Jesús, que le podían oler su sudor, que podían palparlo, que podían platicar con él, haciendo bromas con él. Yo me imagino a Jesús cuando salía a navegar con ellos, lanzándole agua y mojando a los discípulos, y él era un hombre para mí alegre y se rodeó de gente normal, hasta gente con fracasos anteriores las hizo sus discípulos. Que quede claro, no se necesita ser un super santo para llegar a ser discípulo de Jesús. En el camino uno se va arreglando, en el camino el Padre bueno a uno lo va edificando, te va arreglando, pero no necesariamente tiene que ser uno un super santo para iniciar este asunto. Escogió cobradores de impuestos, los que mataban a los cristianos, o sea, gente especial, pero ahí es donde se mira la gloria del Padre realmente. Por eso nos escogió también a cada uno de nosotros y a usted también, porque realmente Él escoge lo mejor que hay, ¿verdad?, para transformar. Hay te decía que en Lucas 5 hay una historia que impacta, un pasaje bíblico que es impactante. Toda mi vida me ha impactado, pero hoy lo vi desde otra óptica. El Padre me permite ver ópticas diferentes y quería, junto contigo, transmitírselo a todos los amados que están ahí pendientes de la palabra. Hoy día domingo, ¿qué es hoy? 29 ya de noviembre, ya casi en diciembre, y este año se fue ya. Wow. Dice literalmente Lucas 5:2, vio Jesús 2 barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Esto pareciera una imagen cotidiana,
Pero en el 3 da la explicación el Señor a través de Lucas qué era lo que realmente estaba sucediendo ahí. Y dice, subiendo a una de las barcas, que era de Pedro, de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes de la barca. Qué tremendo. El Padre, el Señor Jesús en este caso, está usando la barca de un pescador que, según lo que vamos a leer, había fracasado la noche anterior. ¿Cómo es que decimos aquí en Guatemala cuando algo está? Esa barca estaba salada. Así decimos, ¿verdad? Eso está salado, decimos, ¿verdad? Así como quien dice... Tiene mala suerte. Exacto. Y la realidad era esa. No había pescado nada. Te imaginas el rostro desfigurado de Pedro, de los demás discípulos con un rostro dibujado de fracaso. No, yo no creo que asombrado, sino que un fracaso dibujado en su rostro, porque que predicar a Jesús desde su barca no le iba a dar sustento a su familia. ¿O sí? No. Lo que le iba a dar sustento a la familia eran lo que pescaran. Lo que iba a suceder. Entonces a veces uno está así. Y lo que uno no alcanza a ver es que con la presencia de la palabra, por eso te digo que esto nunca lo había visto así, con la presencia de la palabra, como que se habilitan dimensiones en lugares donde han habido fracasos. ¿Por qué no Jesús se sube de una a la barca y les dice, vámonos mar adentro? De una. ¿Por qué no? Si venía de predicar de la orilla. No sé si te das cuenta. Venía de predicar de la orilla. Ahí dice que el tumulto lo agolpaba y las multitudes estaban ahí juntamente con él. ¿Y por qué se sube a la barca de la noche del fracaso de Pedro y suelta desde la barca fracasada la palabra? Entonces yo creo que primera cosa que quisiéramos enseñar hoy es que cuando hayas tenido un fracaso, lleva al lugar de tu fracaso la palabra revelada. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Así es. Diga algo, señora, pues. Amén. No, sí, realmente sí, lo tenemos que hacer, porque a veces es lo que menos hacemos. Sí. Es lo que menos hacemos, lo dejamos así como retirado y bueno, ahí sí que la palabra es linda, ¿verdad? Nos estás enseñando que tenemos que llevar a Jesús a ese lugar. Donde fracasaste. Sí, donde fracasé, ya sea algún lugar, alguna situación o qué sé yo. ¿Por qué no? Jesús llevaba, estudiando todo el capítulo, llevaba ya un objetivo establecido. Él no hacía al azar o situaciones así sin planear. Él seguía rigurosos planes que había visto hacer al Padre. Entonces él nunca está inventándose algo, él nunca está haciendo algo así de que le salga ahí en ese momento, sino que todo lo tiene planeado. Todo. Entonces, se hubiera podido subir a la barca de Pedro, dejar a la multitud ahí, claro, que era una gran multitud que lo seguía siempre, e ir a establecerle a Pedro lo que el Padre le había revelado que Pedro iba a hacer. Pero él primero como que sana el lugar del fracaso. Es que eso es lo que me emociona hoy, porque yo no lo había visto así nunca. Esto lo habré predicado 1000 veces, tú sabes, o yo no sé cuántas veces me habrás oído predicar esto. Pero el primer consejo es: lleve la palabra del Señor allí a donde fracasó. Si tu matrimonio fue un fracaso, lleva
a la palabra, no al licenciado del divorcio, para efectuar el divorcio, no al doctor, sino que la palabra, no al consultor especialista, o al enfermo, ¿verdad? Sino que a la palabra, ahí donde hay enfermedad, ahí donde hubo un problema, lleva primeramente la palabra. Ya después seguir indicaciones naturales, creo que es lo que viene a continuación, pero primeramente el Señor Jesús nos está indicando que desde el lugar del fracaso, Él predicó. ¿Cómo ves esto? Pero qué lindo, nuestro Señor Jesús es tan bello, ¿verdad? Porque, o sea, Él es el dueño de los tiempos, definitivamente, y Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, como que deja que acontezca esto a Pedro para bendecirlo. Esto es tremendo porque el Padre no hace algo para que nosotros quedemos mal o Sí. porque no, sino que Él tiene algo preparado ya para darnos la bendición, pero también depende la actitud que nosotros tenemos, como tú decías, llevar la palabra al lugar del fracaso, al Ese fue lugar... Jesús, ¿verdad? Ese no Sí. fue Pedro. No. Fue el Señor el que llevó su bendita palabra Sí. al lugar del Sí, fracaso. claro, llevar a Pedro, Jesús. Pedro no está para predicar. No, Pedro estaba preocupado porque no había pescado nada. Pero Imagínate un varón cómo se debe sentir, como hombre, lo digo, cuando uno no tiene no ha salido bien el negocio y uno no es el proveedor. gasto, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda. Pedro, ¿qué iba a estar pensando en la palabra? Iba a estar pensando en cosas espirituales. Él estaba viendo sus redes vacías. Exacto. Esa es la realidad. Así debe haber mucha gente con redes vacías. Eso era lo natural que estaba viendo. Redes vacías, frustradas, Exacto. con un gran problema. No tener fuente de un recurso ahí para poder proveer. Y resulta que el Señor a predicar se pone. Y el otro necesitado del sustento, pero así es Jesús, ¿verdad? Lo primero, la palabra. A mí se me hace que el sustento real que verdaderamente uno necesita, primeramente, es el establecimiento de la palabra. Amén. Después dice, todo vendrá. Pero la cosa es que Pedro en ese momento no estaba, o tal vez no se recordaba, o no estaba al alcance todavía de eso. Pero qué interesante, el Señor predica, no dice que predicó. No, el Lucas, el autor de este evangelio, no dice qué, como que no importó qué fue lo que dijo, sino que el hecho de haberlo dicho. ¿Ya? Sí, es que lo que Lucas está, creo yo, poniéndole la óptica bien aguda, es que Jesús estaba predicando desde la barca fracasada de Pedro. Y eso es a mí lo que me llama la atención. No vas a creer que a ustedes que me están viendo que un pastor que se sube a un altar y que fluye y que da rema y que la gente dice, wow, qué extraordinario, va a estar en sus mejores condiciones. No, dense en cuenta, Jesús predica desde la barca de un fracasado. Entonces, muchas veces uno está con fracasos de cualquier tipo y uno es usado al final por la misericordia del Señor, ¿verdad? Para no ir estableciendo esa como imagen de que uno es un superhombre o un super ungido. Eso no existe. Lo que prevalece más para mí es la misericordia del Padre. Amén. Amén. Sí, es cierto, definitivamente cuando nosotros hablamos de la palabra, nosotros mismos recibimos también en este momento el rema o nos está hablando a nosotros y es lo lindo, lo que nosotros sentimos es poderlo trasladar
al que nos está oyendo para que juntos nos alegremos de que hay secretos y hay palabra para los que estamos tal vez en esta necesidad especialmente, ¿verdad? Él establece primero la palabra, la predica. Después de predicar, Pedro obviamente estaba con él y le dice, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Estoy en el verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, dice la palabra, ¿verdad? Sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Ok, rema, atención al rema. Cuando se suelta la palabra, hay ubicación. La palabra revelada te va a llevar al lugar donde vas a fructificar. Sin palabra revelada, no va a haber acceso al lugar de la fructificación. Por eso es que él primero predica. Mira, el Señor Jesús, bueno, es que es el Señor Jesús, ¿verdad? Es digno de ser alabado, un aplauso para él y todas las hurras para él, pero es extraordinario. A él no le importó que la barca donde estaba predicando fuera el lugar la situación donde fracasó Pedro, sino que él soltó la palabra de ahí y luego, después de predicar, le dice a Pedro a dónde ir. Date cuenta, Jesús está consciente de las dos necesidades que tenemos, pero él sabe priorizar. Exacto. La priorización de Jesús fue, suelto la palabra primero, y luego le voy a indicar a este apóstol mío a dónde tiene que ir, que es donde le voy a hacer el milagro. ¿Ya te das cuenta de eso? Sí, exacto. Vamos pues. Exacto. Sí, no, qué tremendo porque imagínate cómo Jesús estaba él. Acércate un cachito para él. Cómo Jesús estaba, bueno, no sé, ya planificando todo lo que iba a suceder, pero lo principal era la palabra y que el apóstol, que el discípulo escuchara también la indicación. Exacto. La indicación. El dónde. ¿En dónde? ¿A dónde ir? ¿Verdad? Porque muchas veces cuando estamos en estos momentos no oímos o tal vez estamos queriendo como cuando alguien se ahoga, ¿verdad? Queriendo ver cómo salir. Pataleando. Sí, pataleando, y realmente lo lindo de la palabra es que Él da la indicación, entonces debemos de leer despacio y poner atención a lo que dice la palabra. El en dónde, el en dónde es, va a venir como resultado de llevar la palabra. Ojalá que me dé a entender. Si tenés rema revelado, si tenés palabra, si tenés la atención en tu corazón para ver qué dice el Señor, vas seguramente a recibir el dónde. El dónde es, sal a la parte más profunda, porque él hubiera podido hacer hecho el milagro ahí, claro, pero no era ahí el milagro. El Señor es tremendo, porque ¿qué le costaba al Señor llenarle las redes a Pedro allí? Si Él es el Señor. No, el Señor sabía que Pedro tenía un lugar que lo esperaba, asignado de antemano por nuestro Padre, en donde se llenarían las redes. ¿Ves la dimensión, pero de estructuración de esto? Iba a decir fantástico, pero no creo que sea la palabra mejor, sino que es extraordinario. Esa sí cabe, es extraordinario. Suelta la palabra, bendice espiritualmente y luego le dice a Pedro, bueno, ya solté la palabra es la llave, Pedro, ahora vamos mar adentro,
Y ahí vas a ver qué voy a hacer. No solo soy palabrita, pues. No solo soy teórico, le dijo, pues. Es lo que está diciendo Jesús. No solo soy teórico. No solo traigo, no solo estoy hablando. Aquí estoy hablando porque si no hablo, no te doy la llave del en dónde. ¿Ya? Entonces, habla primero, consulta la Biblia primero, traiga el reino primeramente a su vida y todo después le vendrá por añadidura. El cómo, el dónde, el con quién, el cuándo, eso que tú necesitas va a venir, pero si primeramente pones atención a la palabra revelada. ¡Qué tremendo! Wow, no, qué tremendo, definitivamente. Imagínate, tal vez diría a este discípulo, pero ¿por qué me está pidiendo que vayamos a...? Es que lo dice, pero le dijo Simón Pedro, maestro, eso es una negativa para mí. Eso no es, aleluya, vamos a hacer lo que tú digas. No, para mí es ese sentimiento que se te llenó ahorita el corazón. Maestro, le dice, en primer lugar le dice maestro, no le dice señor, ¿verdad? O sea, ahí notemos una cosa que otro día damos la diferencia entre qué decirle maestro y decirle señor. Maestro está diciéndole, bueno, te recibo como uno que me enseña, y señores, estoy recibiéndote como alguien a quien me sujeto, me rindo. Bueno, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Lo voy a parafarsear. Pero solo a ti se te ocurre decirme que vaya a pescar otra vez. Pero si venimos de ahí. Y toda la noche. Venimos de ahí toda la noche y me dices que vaya. Lo que no había notado Pedro es que Jesús ya había soltado la llave. Exacto. Jesús ya había predicado. Jesús ya había saneado la barca. La palabra sana, la palabra habilita, la palabra dispone, la palabra te pone en otra dirección, la palabra te sana, la palabra te restaura. Eso es lo que no alcanzaba a ver a Pedro, y humanamente le doy la razón. ¿Cómo se le ocurre decirle a Jesús que vaya al lugar en donde toda la noche estuve trabajando? Señor, si yo no soy un haragán. Exacto. Señor, yo estaba trabajando, me levanté tempranísimo y todo el día echando punta aquí. Sí, ahorita se hablé puro guatemalteco. Echando punta es trabajar duro, ¿no? Digamos, poniéndolo en el momento de nosotros, sería el orarle al Padre, leer la palabra para que nos dé traer leer la palabra, sí, para que Él nos diga. Sí, Jesús no oró, Jesús predicó. Entonces hay que traer la palabra. Hay que traer la palabra, sí, para que la palabra nos dé la revelación. Exacto. De lo que tenemos que hacer. Exacto. El cómo, el en dónde, el con quién, el cuándo, etcétera. La palabra te lo va a decir. Pero lo que pasa es que nosotros humanamente, al contrario, lo hacemos. Vamos al con quién, al con cuándo, al cómo, antes de consultarle al Padre. Por eso es que el Señor Jesús suelta la palabra en primer lugar, y ahí le revela a Pedro el en dónde. Y el en dónde en este pasaje era en lo profundo del mar. ¿Te imaginas a Pedro? O sea, yo sí me lo imagino. Yo hubiera ido pensando, pues chica, toda la noche pescando, trabajando. Y ahora quiere que otra vez cansado, harto, atribulado, frustrado, enojado. Bueno, vamos pues. Y fueron. Y cuando lo hicieron, dice, y cuando lo hicieron, o sea, hay que poner atención a esto, ¿verdad? Pon en práctica la palabra. No te quedes en la teoría, porque la palabra sin práctica no va a tener resultado. Exacto.
Dice, amarás a tu padre y a tu madre y obtendrás larga vida. Y no haces nada, lo más seguro que te vas a morir antes de tiempo. ¿Ya? Entonces, y habiéndolo hecho, ¿dónde estoy? Se me perdí ahorita. Respondiendo Simón, maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré la red. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. Mira esto qué tremendo. Lo que me llama muchísimo el leer, demasiado me atrae, es que las redes se rompían. Sí. ¿Seguía el fracaso? No. ¿Cómo que no? Red rota es perder recurso. Por eso te digo que yo nunca lo había visto así. Si se te rompe la red, se te están yendo los peces. ¿Por qué le pasó eso a Pedro otra vez? Mira qué tremendo. Pedro, es que yo me identifico totalmente con Pedro, ¿verdad? Viene de un fracaso a casi cometer otro. Por lo mismo. La limitación que por tenía lo Pedro. mismo de frustrado que estaba. El Señor le dice, tira las redes. Sí, pues, y él tiró solo. Y por favor, haceme el favor de leerme el errorazo de Pedro. Lee todo cuando dice. Y habiéndolo hecho. No, tal vez cuando el Señor da la orden de tirar las redes. Ok, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro Y echad. echad vuestras redes para pescar. ¿Cuántas le dijo que echara? Vuestras redes. Vuestras redes. Vuestras redes implica más de dos. Tenía que Si ahí estaba Juan, si ahí estaba Santiago, si ahí había una cantidad, los hermanos pescadores, mínimo, ahí habían 3 redes. Exacto. Mínimo. Estoy inventándome aquí o calculando. Pero el Señor Jesús no las iba a decir, echar redes, si ellos solo una tenían. Ay. El Señor Jesús da órdenes, da coordenadas bien claras. Echad vuestras redes. Claramente lo dijo, ¿verdad? En plural, redes. ¿Y qué hizo Pedrito? Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Echaré qué? La red. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que provoca una mente traumada? Una mente fracasada o que acaba de atravesar un fracaso. Es una mente limitada. Exacto. Es una mente, incluso, Mori, que no escucha. Jesús le dijo, echan vuestras redes. Echen todas las redes que tienen. Les voy a demostrar el por qué prediqué desde la barca que había fracasado. Ahorita me voy a glorificar. Me voy a glorificar. Estoy parafraseando el asunto, estoy imaginándome el asunto. Ahorita van a saber quién soy yo. Pero háganme caso. Ay, perdóname. Y una red hecha. Y desde el principio lo dice, ¿verdad? O sea, cuando Jesús le está diciendo, echa las redes, él dice, echaré la red. O sea, desde el inicio está él con sí, pero eso. No te entiendo. O sea, ¿de qué inicio? Desde el inicio, cuando le dice Jesús, echa las redes, él echa la red. Entonces, ese es el inicio cuando él, me imagino que echaron la red en la barca y desde el inicio él no escuchó lo que le dijo Jesús, porque él solamente echa la red, o sea, desde el inicio él comete el error de no haber escuchado bien lo que Jesús le había dicho. Habíamos dicho que porque estaba traumado, estaba con
con esa situación que habíamos Pero, explicado del fracaso. en otro caso, si hubiera sido aquí en Guatemala, Pero no es otro caso. hubiera No podemos decir otro caso porque la realidad es que Pedro, el príncipe de los pastores, al que le dieron las llaves del reino, imagínate, este era aquel que le dijo, tú eres Pedro. Ese es el jefe, pues. Sí, la condición de él estaba mala. Era el jefe, no estamos hablando de qué hubiera pasado en otro caso, porque no hay otro caso, Mori. Aquí es el jefe de los apóstoles. Ese es el jefe, Mori, ese es el jefe. Ese es el que levantó al paralítico en la puerta de la hermosa. Este es Pedro. Este no es cualquier... Este no es el apóstol Alex González o la pastora Mori, no. Yo lo sé. El gran apóstol Pedro. ¿Qué pasó ahí? Sí, su mente estaba tal vez tupida. O sea, estaba mal, ¿verdad? Estaba mal, Mori. Imagínate. Tú preparas un negocio, vas a vender, qué sé yo, en este tiempo las famosas mascarillas para la pandemia, y alguien te dice, bueno, tráigame 5,000, y el bandido no llega al día de la fecha. ¿Cómo se queda uno con el negocio que uno ya había hasta presupuestado? Aquí me va a salir el pago de no sé cuánto, aquí pago no sé qué, y no llega el bandido. Sí. Y el negocio se te queda no a medias, sino que estropeado totalmente. ¿En qué condición te quedas? Por eso es que yo creo que el Señor es tan bueno, el Señor Jesús es tan bueno, que Él estaba predicando con las multitudes, regresando un poquito atrás. Y cuando le dé la condición al apóstol Pedro, Él decide subirse a la barca, porque sabía en qué condición se encontraba su apóstol. Y lo quería reivindicar, lo quería levantar, le quería demostrar que con él iba a ser diferente la situación. Entonces, eso es lo que estamos diciéndote hoy. Invita a Jesús, dile a Jesús, ayúdame, ya, yo estoy seguro que ya estás harto de atravesar algunas situaciones, como yo también, al momento de no tener el recurso que uno necesita, uno requiere, uno tanto que lo anhela. Y ahí viene la cosa tremenda que sucede. Gracias al Padre, Pedro hizo caso en siquiera llevar el lugar, la barca al lugar que Jesús le había dicho. Pero no hizo caso en cuanto a echar las redes, porque echó solo una. Por eso es que te dije que otra vez iba a fracasar, porque la red rota implicaba recurso tirado, recurso perdido. Entonces, atención, ojo, cuando el Señor te indique alguna orden, aunque te parezca loca, ilógica, o que no va por lo que estás viviendo, te recuerdo que el Señor no da órdenes de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo de éxito o fracaso. Él es el Señor. Él te puede levantar con un... Así, ¿ve? Así, hace Él, así. Dice la Biblia que en un día hizo Él un pueblo. En un día, Él en un abrir y cerrar de ojos puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, por favor, yo sé que es difícil, estoy consciente de eso. A veces uno no está para recibir las órdenes del Señor por las condiciones que lo rodean, pero para eso está haciéndose esta transmisión. Para los que han fracasado, para los que no les va muy bien, hey, el Señor te está hablando, inténtalo otra vez, está esperándote el mar profundo, ahí va a estar la proveedura que necesitamos. Estamos esperando. Yo estoy emocionado, yo no te veo emocionado a ti, pero... Yo también estoy emocionada, pero te estoy dejando a ti porque el que lleva la batuta y el que recibió primero la revelación sos tú.
Y realmente sí, es algo extraordinario lo que hace Jesús y que ¿Verdad que es y extraordinario? que Él se preocupa de él. O sea, Él estaba predicando, pero estaba pensando Total. en su discípulo. Esa es una de las cosas. Si tú eres discípulo, qué tremendo eso que acabas de decir. Si tú eres discípulo, el Señor no se va a olvidar de ti. Amén. ¡Hala, qué tremendo! Porque Pedro había dejado padre, había dejado madre, Pedro había dejado un montón de cosas. Exacto. Y tú crees que al que ha dejado cosas, ¿Qué? el Señor no le va a respaldar al momento del día duro o del día malo. Claro, eso que acabas de decir, repetilo por favor. El Señor no se iba a olvidar de su discípulo, Su discípulo. a pesar de estar con las multitudes. Exacto.